1. Introducción. Una nueva relación que describe dinámica multifase, las caídas de presión del orificio y las capacidades de flujo del fluido, derivados y probados con datos de campo reales. El modelo matemático relaciona el comportamiento del orificio dinámico, tanto en regímenes de flujo críticos como no críticos. Las caídas de presión del orificio, las capacidades, están relacionadas con las propiedades del fluido y dimensiones del estrangulador. 2. Flujo del orificio. La mayoría de los modelos de flujo de orificio no reflejan adecuadamente la naturaleza compresible de la multifase real del pozo de petróleo. Por consiguiente, los modelos actualmente en uso no describen adecuadamente el comportamiento dinámico del flujo de orificios. 2. Flujo del orificio. La mayoría de los modelos de flujo de orificio no reflejan adecuadamente la naturaleza compresible de la multifase real del 3. Las relaciones del fluido de orificio existentes se vuelven exactamente cuando las condiciones dinámicas se aproximan al valor, es decir, a una presión dada aguas arriba, no más. El aumento del caudal se produce a través del orificio, de la presión DRCP a través del orificio. El modelo considera la expansión adiabática del gas, que influye simultáneamente con aceite y el agua a través del orificio, utilizando una relación de expansión politrópica. 4. El modelo tiene en cuenta tanto el gas libre y el gas en solución, que influye de forma simultánea en el aceite en su fase líquida. El modelo incorpora una expresión mejorada para el líquido que fluye por la libre de fluido. 4. La relación predice las propiedades críticas pertinentes del orificio en condiciones establecidas. El modelo relaciona las pérdidas de carga, orificio de petróleo, gas y caudales de agua, las propiedades del fluido, y el modelo de flujo de orificio debe relacionar la presión dinámica, así como los parámetros del orificio. Un enfoque ampliado ampliamente en la literatura se desarrolla a partir de la aplicación directa del balance de energía. 5. La ecuación 1 relaciona la pérdida en la energía del volumen de presión con un aumento de energía cinética a través del orificio. Si bien este enfoque está teóricamente orientado y no consiste en considerar pérdidas por fricción o transferencia de calor en las proximidades, ofrece un excelente punto sobre el cual basa en el área de fluido del orificio. Siguiendo la teoría de la ecuación 1 y escribiendo otra expresión útil que implica la velocidad de fluido del orificio, 142, y el volumen específico de fluido, BF2, produce una expresión para el caudal másico del orificio. 6. El apéndice presenta el desarrollo de la solución de la ecuación 1 y la forma final subsiguiente de W2, la final. Forma de las ecuaciones generalizadas de flujo del orificio multifásico. Puede escribirse como 7. Aumento del caudal del aceite. Independientemente de la caída de presión impuesta a través de ella, dicho matemáticamente, la condición ocurre tal que la condición estipulada por la ecuación 4 puede ser satisfecha por la relación. Derivación del multifase. Ecuación del estrangulador. Haciendo referencia a la figura 10, el balance energético puede ser escrito como: se supone que el gas que fluye a través del orificio se expande politrópicamente. Entonces, 8. Sustitución de la ecuación A3 en la ecuación A1, resolviendo para la velocidad de fluido aguas abajo con la tasa de flujo másico a través del estrangulador se puede escribir como sustitución de la ecuación A5 en la ecuación A6 da
Segundo archivo. 1. Flujo bifásico a través de los ahogadores. El desarrollo de la ecuación para la solución de problemas de flujo bifásico a través de ahogadores está relacionado a varios términos. Entre los más importantes se encuentran los de condiciones críticas y pseudocríticas. Esto en relación al fluido que se va a analizar en el transcurso de la tubería. En la industria petrolera se realiza este tipo de análisis para proteger los instrumentos de procedimientos por el desarrollo de la presión que se manejan en los fluidos desplazados. Cuando este fluido sufre las condiciones críticas, es necesario. Existen varios métodos para poder calcular el flujo bifásico en una tubería con estrangulamiento, donde se define la frontera entre el punto crítico y pseudocrítico del régimen del fluido. 2. Con esto es posible predecir la relación funcional del fluido con respecto a los estrangulamientos y diferencias de presión tras cruzar el estrangulamiento y ganar una serie de propiedades y condiciones del fluido. Existen modelos de modelado del fluido crítico y fluido a condiciones críticas o sobre la frontera de condiciones críticas, pero estos modelos están siendo estudiados. Tangeren es el primero en estudiar las restricciones para el análisis de flujos bifásicos. Además de estos enfoques teóricos, existen también numerosos métodos empíricos para predecir el comportamiento de la burbuja. 3. Una forma popular de correlaciones para el fluido crítico es de la forma donde P es la presión, Q es el fluido volumétrico, D el diámetro de estrangulamiento de 1/64 de pulgada. El modelo actual maneja las ecuaciones de conservación de la masa, momentum y energía de fluido bifásico, asumiendo flujo dimensional, flujo constante. La presión se encuentra en términos de la aceleración. La calidad del fluido es constante en los procesos instantáneos y el líquido se considera incompresible. El límite crítico subcrítico es obtenido de la itinerancia y la convergencia de la siguiente ecuación, donde K es el coeficiente adiabático, X es la calidad, N es el coeficiente politrópico, V es el volumen específico. Si el valor obtenido de Y es mayor a YC, se considera el fluido subcrítico, mientras que si es menor se considera un fluido crítico. 5. A medida que aumenta, el gas se convierte más denso y la velocidad del sonido de la mezcla aumenta. Así, mayores tasas de flujo a través del estrangulador son necesarios para lograr un flujo crítico. Eso requiere mayor presión, que son reflejadas por presiones críticas más bajas. Cambio de gravedad específica de la fase líquida, manteniendo otros rendimientos constantes de los parámetros predichos, con una demostración de que la densidad del líquido apenas crítico subcrítico, obsérvese que X igual a 1, caso de gas puro. El valor crítico de la presión es igual a la obtenida después de la pared. Se conoce la ecuación de límite para un gas. 6. Velocidad de flujo subcrítico de vía crítica. Una vez que el límite se ha determinado, las tasas bajas a través del estrangulador son obteniendo de la siguiente ecuación. Si la YC es mayor a la YC actual, el fluido crítico existe. Si YC es menor a la Y actual, el fluido subcrítico existe. El problema de esta ecuación es que no distingue entre el gas disuelto y el gas liberado, y la mezcla de líquidos. Como en cualquier modelo, la ecuación prueba que las hipótesis, la aplicación del modelo a la investigación empírica implica datos. Esto se hizo usando
los datos del programa experimental que utilizaban los flujos de aire y aire total de 553 puntos de dos fases. Las mediciones de agua de dos fases tomadas por un tal de 189 críticos y 441 subcríticos puntos de datos. Los 27 puntos de datos del campo de dos fases publicados por Ashford, los principales modelos existen, también fueron evaluados datos recogidos. 7. Ecuaciones que describen la conservación de la masa, el momento y la energía. Se utilizaron para determinar las relaciones, el flujo crítico y subcrítico y el límite entre ellos. Durante la dilatación del gas, la garganta, un gradiente de temperatura entre las fases, resultando tan rápido calor entre ellos. También sabemos que esto se encuentra entre los extremos de los procesos isotérmicos y adiabáticos.